Paz a vosotros, hermanos, un saludo desde Mexicali, Baja California. El pastor Gamaliel transmitiendo el tema una bola de mediadores entre Dios y los hombres según la luz del mundo. Oh, aquí está nuestro hermano Jesús Ornelas arribando al tema. Qué bueno, Dios te bendiga, Chuy, aquí andamos. A ver, vete preparando a ver si al final te doy un lugarcito aquí para partir la pantalla y hacer unos comentarios. Bueno, nuestro tema de hoy, una bola de mediadores entre Dios y los hombres, según la luz del mundo. Sabemos que no puede haber muchos mediadores, ni siquiera en el Antiguo Testamento había más de uno, siempre era el sumo sacerdote el que mediaba entre Dios y los hombres, pero no era un decir, tenía que haber un sacrificio, porque el problema para que el hombre se allegue a Dios es el pecado. Entonces el mediador tiene que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. En aquel tiempo era sacrificio de animales. Y una vez, habiendo purificado su propia persona, ofrecía sangre para expiar los pecados del pueblo y entonces era constituido mediador o sumo sacerdote. No es una palabra sencilla, la palabra mesites, mediador, intercesor, y tiene que o implica el derramamiento de sangre. Por eso es muy ridículo cuando la luz del mundo te dice que los apóstoles eran mediadores entre Dios y los hombres. Aquel pastor echaba una gran mentira cuando le dijo al reportero, el pastor Tobías López de la Luz del Mundo, que los apóstoles eran mediadores. Ahora el predicador Emerson Ayón de la Luz del Mundo en su programa Hablando con la Verdad, el fundamento de la Iglesia de Jesucristo, vuelve a decir lo mismo, pero empleando un pasaje que no es para los 12 apóstoles. Es que estos engañadores no le enseñan a la gente, no le dicen la verdad. No les dicen, por ejemplo, que esta frase, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. No se la dijeron solamente a los 12. Se las dijeron a los 70 y aún a un niño o a cualquier niño, ¿no? Le dijo lo mismo Cristo. Bueno, escucha cómo Emerson Ayón engaña a la gente, engaña a su público, usando textos que no aplican a los apóstoles. Pon atención. Comenzamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Su iglesia tampoco cambia. El orden que el Señor estableció en su pueblo es invariable, es inmutable, no puede cambiar, no se puede modificar. Y lo que el Señor está estableciendo, dice Marcos 3:13, después subió al monte y llamó a él a los que él quiso. Porque el apostolado que establece Cristo en su iglesia no es por votación, tampoco por simpatía, tampoco por capacidad. No, es una elección directa de Dios. Cristo él mismo los escogió. No le preguntó a su Padre solo, pero no consultó con carne ni sangre. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y fíjate el verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Establece, aquí el Señor Jesús está estableciendo un ministerio. Está estableciendo unos portadores, porque Él sabía que su ministerio no iba a durar aquí en la tierra. Físicamente Él no iba a estar muchos años. Su ministerio iba a ser breve, iba a ser corto. Y establece el Señor estas cosas. Establece nuestro Dios
un ministerio, establece portadores, portadores a quienes le va a encomendar la noble tarea de llevar la salvación, de extender la luz del Evangelio hasta los confines de la tierra. Estos portadores le llama apóstoles, apóstoles, sus enviados. Quiero que leamos Lucas, te invito a que leamos Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, 16. Dice Cristo a esos enviados, a esos apóstoles, dice el Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fijémonos bien. Fijémonos este orden que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo. Un orden invariable que no se puede modificar. El tiempo, las edades, los siglos, las modas, las conveniencias del ser humano no pueden modificar este orden invariable. El Señor escoge a sus apóstoles, escoge a sus siervos y pone en ellos su palabra, pone en ellos su mensaje y les dice: el que a vosotros oye, fíjate bien, el que a vosotros oye, el que oía a un apóstol, dice Cristo, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, el que desecha a un apóstol, dice el Señor, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es un orden invariable. Entonces, recibir, oír, aceptar el mensaje de un apóstol de Dios es oír a Cristo, es aceptar a Cristo. Desechar y despreciar el mensaje que trae un hombre de Dios es despreciar a Cristo, es desechar al Señor. ¿Cuántas personas dicen: no, yo acepto a Cristo? Pero desprecian, pero desechan al que Dios envía. No lo oyen. Como desecharon al Señor Jesucristo, la piedra principal, se convierte esta obra en una piedra de tropiezo, en una roca que hace caer, semejante a nuestro Maestro, a nuestro Fundador, Jesucristo, que lo rechazaron. Bueno, el título de mi video se llama Una bola de mediadores. Explicaba en el video pasado que las palabras el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, no se las aplicó Jesucristo solamente a los 12 apóstoles. Yo dije que se las aplicó a los 70 y también se las aplicó a un niño, cualquiera que recibe a un niño. Ahorita te voy a dar las citas. Yo quiero que hagas una suma conmigo según el concepto de la luz del mundo, tomando pues por un momento, vaya, si aceptáramos que esas palabras, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, los hace mediadores entre Dios y los hombres. Se lo dijeron a los 12 en Mateo 10:40. Bueno, anótale, 12 mediadores entre Dios y los hombres, según Tobías, ¿no? Tobías López. Y también según Emerson Ayón, 12. Bien. Luego tú lees en Lucas 10:16, eso es para los 70. Emerson Ayón tomó Lucas 10:16 diciendo que era para los 12. No, señor. No sé si Emerson Ayón es un ignorante de las escrituras
o es un engañador, porque Lucas 10 no está hablando de los 12. Lucas 10, lee el verso 1, te está hablando de los 70. Y en el verso 16 les dice a los 70, no a los 12, el que a vosotros oye, a mí oye. Bueno, pero yo ahorita estoy haciendo la suma, ¿no? 12 mediadores, Mateo 10:40, 70 mediadores más, Lucas 10:16. Ahora, después el Señor llama a Pablo al apostolado y luego también dice que Bernabé lo pone como apóstol. Entonces anótale, llevamos 12, 70, y luego llevamos 2. Finalmente, anota ahí una cantidad indeterminada de niños que pueden ser recibidos o rechazados, y al rechazarlos rechazas a Cristo o recibes a Cristo, y al recibir a ese niño también recibes al que le envió. 12 más 70, 70 son 82. Hablemos de un niño, 83, más Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo, 84, 85, y luego según la lógica de estos engañadores de la luz del mundo, añádale los 3 apóstoles de cartón, Eusebio, luego el otro Samuel, y al último Nazón. 80 y tantos mediadores entre Dios y los hombres. ¡Qué barbaridad, hermanos! ¡Qué cosa tan ridícula hablar de 80 y tantos mediadores entre Dios y los hombres! La Biblia dice que solamente hay un solo hombre que es mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira, Mateo 10:40, que al cabo no nos hace daño repasar las escrituras. Mateo 10:40, ahí le está hablando a los 12 apóstoles. Mateo 10:40. Te digo que le está hablando a los 12, porque Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, etcétera, y los envió. Y en el verso 40 dice, el que os recibe a vosotros, es decir, a los 12, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Hay otra parte del engaño que estos nada más te leen el verso 40, pero no te leen el verso 41, donde dice que se puede recibir también a un profeta y se puede recibir a un justo. El que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo, en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y te incluye también a los niños. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Muy bien, fíjate bien que Mateo 12:40 no solo es, o sea, le está diciendo a los 12, pero incluye profetas, justos y niños. Pero luego te vas a Lucas 10, que es el texto que Emerson Ayón está utilizando, y luego dice que se está refiriendo a los 12 y que el que recibe a un apóstol de Dios. No, Lucas 10 verso 1 dice, y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Mira, aquí te quiero mencionar un poquito de la naturaleza de la frase, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Porque a estos 12 y también a estos 70 los envía delante de sí, de forma física, a las ciudades
a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Entonces son como embajadores, ¿no? Pero de su presencia física. Entonces, en ese contexto les dice, lee el verso 8, y en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren. Es decir, aquí literalmente es, si los corren, bueno, ustedes sanen los enfermos y díganles, se ha llegado el reino de Dios. Verso 10, mas en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, saliendo por sus calles decid, aún el polvo se nos ha pegado. Pero estos no son los 12 apóstoles, estos son los 70. Y a esos se les dice en el verso 16, el que a vosotros oye, no son los 12, son los 70, el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. No es a los 12, señor Emerson Ayón. Usted es un ignorante de las Escrituras o es un engañador, o ambas cosas, ¿no? El verso 17, que no leyó el señor Ayón, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no se gocen de esto que los espíritus se sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. La verdad es que la frase, el que a vosotros recibe, a mí recibe, era algo literal, porque los había enviado a ciudades y aldeas para prepararle el camino, y algunos los recibían y otros los desechaban. Pero no fue solamente para los 12 apóstoles, sino fue para 70 más, y finalmente se aplica también al niño. Marcos 9:33. Marcos 9:33. Diremos que todos estos son mediadores entre Dios y los hombres, hermano, por favor. Y llegó a Capernaum. Así que estuvo en la casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice, fíjese bien, ahora les dice a los 12 lo siguiente, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas el que me envió. Evidentemente, el Señor Jesucristo está hablando de que nadie puede monopolizar la salvación, ni los 12 pueden hacerlo, y les está dando una lección ahí de humildad. De tal manera que Juan replica, como diciendo, bueno, nosotros éramos los buenos, nosotros éramos los que tú habías designado, y ahora dices que un niño. Pues yo quiero salir de la duda, y respondiéndole Juan, fíjese cómo le responde Juan, diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Fíjate que este pequeño, que no era reconocido, que no era designado por el Señor como ellos,
tenía virtud de Dios, echaba fuera demonios, pero no dependía de ellos. Y el Señor dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Esto va para los mundanos que dicen que solamente por medio de un apóstol puedes recibir. No, puedes recibir por cualquier predicador desconocido, por cualquier hermano, hermana, porque a ellos se les aplica el término de niños porque han creído en el Señor. Es decir, que cualquiera puede recibir a Cristo cuando aún un niño en el Evangelio, aún un desconocido que no tiene renombre, le habla de Cristo. Así que ese cuento de que es indispensable recibir a la palabra de un apóstol, porque si no es apóstol, no puedes venir a Cristo, evidentemente están engañando a la gente. Y repito, Lucas 10 no es para los apóstoles, como este señor Ayón quiere dar a entender. No es solamente para los 12 la frase, y es una frase que no los eleva a mediadores. Quiero que lo escuches otra vez, como él dice que Lucas 10:16 es para los apóstoles, para los 12. De plano, qué ignorancia, ¿no? Basta con leer Lucas 10 en el verso 1, o sencillamente basta con leer el verso 17 para entender que no es, porque ellos quieren hacer la frase, escúchame bien, ahí está el engaño, quieren hacer la frase exclusiva para los 12. Y luego de eso, trasladar a la gente y decir, no, pues por eso se levantó Eusebio, porque tenía que ser un apóstol el que trae el mensaje. Todo eso son invenciones de ellos, aparte de que están falseando las escrituras. Bueno, te pongo de nuevo el pedacito de Ayón para pasar a otro punto en el minuto 43:19, y en este video te voy a dejar el link. 43:19, vamos a ver si le atinamos aquí. 43, ahí está. Déjame cambiar, escucha bien cómo falsea las escrituras diciendo que esto es para los 12. Estos portadores les llama apóstoles. Apóstoles, sus enviados. Quiero que leamos Lucas. Te invito a que leamos Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas 10:16. Dice Cristo a esos enviados, a esos apóstoles, dice el Señor, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fijémonos bien, fijémonos este orden que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo, un orden invariable que no se puede modificar, que el tiempo, las edades, los siglos, las modas, las conveniencias del ser humano no pueden modificar este orden invariable. El Señor escoge a sus apóstoles, escoge a sus siervos y pone en ellos su palabra, pone en ellos su mensaje y les dice, el que a vosotros oye, fíjate bien, el que a vosotros oye, el que oía a un apóstol, dice Cristo, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, el que desecha a un apóstol, dice el Señor, a mí me desecha.
Bueno, ahí tenemos al señor Ayón aplicando un pasaje que es para los 70, aplicándoselo a los 12. Y claro, por supuesto, para presentarte a su apóstol mexicanote de cartón, de allá de 1925, no, que ese es otro tema. Aquí solamente estoy demostrando cómo falsean las escrituras y nunca, por supuesto, los vas a oír que te hablen a ellos, nunca los vas a escuchar que te hablen de Marcos 9, 33 al 42, donde la misma frase se aplica a los niños. Y la verdad es que la analogía de los niños se refiere a que no son apóstoles. Ese que echaba fuera demonios y que no los seguía no era un apóstol de Jesucristo. Y por eso se le llama niño. Los 70 no eran de los 12 apóstoles. Y por eso dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los pequeños. Es que en ese sentido pone al niño en medio para decir lo siguiente: la persona más humilde del planeta que te hable de mí, tú estás recibiéndome a mí. Si lo oyes, me estás oyendo a mí. Ah, pero yo le voy a prohibir porque no es apóstol. No, perdóname. La frase no es solamente para los 12. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Déjame leer. Gregorio Padrón está viendo el video. Carlos Arias, Arturo Cervantes nos dice, así es, hermano, pero no quieren entender porque les han lavado el coco. Sí, definitivamente. Angie González, Mario Hernández, Evelyn Parra, Azael Flores, María Gris Zamora. Yo entiendo que nosotros como portadores del conocimiento del Evangelio de Cristo nos convertimos en enviados. Por supuesto, hermana, aunque seamos pequeñitos, ¿no? Porque no vamos a decir que somos apóstoles como los 12, ya que según un montón de apóstoles, dice en enviados, pero no como ellos creen, ya que seguían un montón de apóstoles y al presentar a Cristo como Salvador, quien nos recibe la palabra recibió por consiguiente a Cristo. Claro, así es, definitivamente, porque los 12 apóstoles fueron enviados por Jesucristo, y por cierto que no estaba Eusebio allí, ni mucho menos Nazón. Ese es otro tema, a ver cómo le hacen para declarar los apóstoles acá sin que se les haya aparecido Cristo, o sin ser testigos de su resurrección. Definitivamente, vean cómo manipulan las escrituras. La Biblia pone a Jesucristo, y este texto sí me gustaría que lo leyeras conmigo, en Hebreos capítulo 3. Fíjate cómo dice la Biblia de Jesucristo. Hebreos capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, aunque muchos dicen que no fue él quien escribió la carta, pero claro que la escribió. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. A ver, lo primero que vemos aquí es que Jesucristo no solamente es apóstol, sino que también es pontífice o sumo sacerdote. Pregunta: a algunos de los 12 apóstoles, a Pedro, a Juan, ¿la Biblia le llama pontífice? Quiero que los de la luz del mundo me demuestren que a alguno de los 12, aparte de llamarles apóstoles, se les llamó mediadores o se les llamó pontífices, porque precisamente la palabra pontífice es el mediador, es el puente. El único apóstol en la Biblia, y no de Cristo, sino apóstol de Dios,
O sea, el único enviado de Dios que a la vez es pontífice es Cristo. Por eso es el único, un solo mediador. A ver, aquí viene la pregunta. Fíjate bien las características. Considerad al apóstol y pontífice de nuestra fe. Porque la Biblia no te manda creer en Pedro o en Pablo. La Biblia no te manda poner tu fe en un hombre, y mucho menos llamarle mediador o pontífice o puente para llegar a Dios, pero del que sí te manda creer en Él. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. En otro video voy a tocar a fondo ese texto que también lo usan estos engañadores para presentarte a sus apóstoles de cartón. No, es que la Biblia nunca dijo, Pedro nunca anduvo por ahí diciendo, crean en mí. Y si creen en mí, creen en el que me envió. El acto de ejercer fe no es sobre un hombre, no sobre un apóstol, o una bola de apóstoles, o una familia de apóstoles. El acto de el pontífice, el apóstol y pontífice de nuestra fe, es solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él cumple los requisitos para ser mediador entre Dios y los hombres. Pastor Gamaliel, ¿habrá algún texto que diga que solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres? Sí, lo hemos estado mencionando. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿habrá un texto donde Jesucristo haya declarado literalmente que Él era el único camino? Oiga, hasta la pregunta es necia. Juan 14:6, ampliamente conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es tajante el Señor. La única forma de venir al Padre o de acercarte a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo nunca dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero nadie viene a mí si no es por un apóstol. ¿Dónde dijo Jesucristo eso? Porque el único mediador entre Dios y los hombres, o sea, los hombres van a llegar a Dios a través de Jesús. No hay otro intermediario en medio. Esta bola de intermediarios que ellos se han inventado, bueno, a decir verdad, ellos dicen que son los 12, más otros 2, Pablo y Bernabé, más otros 3, Eusebio, imagínate tú. El mexicanote Eusebio como mediador entre Dios y los hombres no cumple los requisitos, ni siquiera Pedro los cumplía, ni siquiera Pablo, porque ellos no, mira, es que no tienen el requisito, no llenan los requisitos, ni siquiera los 12 y mucho menos estos mexicanos chiflados que se dicen mediadores entre Dios y los hombres. Es muy sencillo, porque estamos hablando del problema del pecado, hermanos y amigos, el problema del pecado. Los mediadores del sistema levítico sí cumplían porque ofrecían sangre de animales, pero Jesucristo cumplió dando su propia vida. El mismo texto de 1 Timoteo 2:5 te lo dice, porque yo formularía la pregunta, ¿por qué Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres? Ahí te lo dice enseguida, porque Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cómo te va a ayudar Nazón Joaquín Flores con tus pecados? ¿Qué sangre ministra él? ¿Cómo va a interceder a Nazón para que tú te allegues a Dios si no puede el pobre ni con sus propios pecados? ¿De qué manera
Samuel Joaquín Flores resolvía el pecado de la gente. ¿Qué sangre ofreció? Es que, ¿por qué es mediador Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él se entregó, porque Él pagó el precio, por eso puede mediar. ¿Por qué eran mediadores los del sistema levítico? Porque oficiaban por los pecados con sangre ajena. ¿Por qué? Bueno, es que aquí estamos hablando ahora de el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Esto es lo que dice Pedro. Mira, la primera de Pedro capítulo 3, lejos de ponerse Pedro como un mediador entre Dios y los hombres, en la primera de Pedro 3:18, mira cómo dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es la mediación. El único que te conecta con Dios no es un apóstol, es Cristo Jesús, pero porque Él es justo, entonces Él es el único que puede llevar a todos los injustos a Dios. ¿Cómo, pastor? A través de su muerte, a través de su expiación. Estos pobres mexicanitos, ¿cómo se atreven a ponerse mediadores entre Dios y los hombres? No hay texto que los avale, ni siquiera los 12 apóstoles de la Biblia. Nunca se pusieron como mediadores entre Dios y los hombres. La pregunta sería entonces, la reitero, ¿por qué Jesucristo es el único mediador? ¿Por qué Él dice de forma tajante, nadie viene al Padre sino a través de mí o por mí? Claro, porque Él puso su vida por las ovejas, ofreció su propia sangre y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Puede haber dos intercesores a la vez? Mira, así como no puede haber dos mediadores a la vez, aunque estos te hablaban de que son 12, pero si yo tomo la frase que usan, el que a vosotros recibe, a mí recibe, bueno, añaden los 70, porque también a ellos les dijeron. Y así se hace una bola de mediadores, ¿no? La Biblia dice que es uno solo. Y también dice que Él es el que intercede. Pero si aquí abajo, porque ese es el mensaje o la falacia que usan, no, allá en el cielo sí, Jesús, pero aquí abajo dejó a sus apóstoles. Nunca los dejó como mediadores entre Dios y los hombres. Nunca les llamó mediadores, nunca ellos se llamaron mediadores. Antes ellos, cada uno te está señalando al que verdaderamente es mediador. Y la característica de que Pedro te está señalando, el justo por los injustos. El pobre Nazón no puede con sus pecados. Sami no podía ni con sus propios pecados. Eusebio, que tiene ahí la historia de que cayó en adulterio con una muchacha, y ahí está la historia. Estos hombres pecadores pretenden mediar entre Dios y los hombres y han engañado a la gente cuando ellos mismos están encontrados junto con los injustos. ¿Y cómo puede un hombre decir, mira, yo voy a interceder por ti a Dios? Tú no te puedes llegar a Dios, ¿eh? Yo soy el bueno aquí. A ver, entonces, Señor, voy a interceder por ellos. Pero va a decir Dios, pero espérate, ¿a quién te puso como intercesor? Es Cristo el que está intercediendo. No, pues,
bueno, Cristo está intercediendo, pero yo también intercedo desde aquí. Evidentemente es algo ridículo. Evidentemente no pueden estar dos personajes intercediendo por nosotros a Dios. Gente de la luz del mundo, te han engañado, han falseado textos, han inventado conceptos. Bien, quisiera darte finalmente un texto para partir la pantalla e invitar a mi amigo y hermano Jesús Ornelas. Voy a hacer énfasis en esto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahí está la mediación. El único que lo puede hacer es el justo. Todos los demás somos injustos, incluyendo los 12 apóstoles. Y no se diga los mexicanitos estos de la familia Joaquín. Pedro era uno de los muchos mediadores entre Dios y los hombres, o necesitaba él mismo un mediador. Evidentemente Pedro dice, no señores, yo no soy el mediador, es el justo, o sea Cristo, por todos los injustos, en los cuales está incluido él. Acuérdese cómo Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. De ahí la otra falsa doctrina de que los 12 apóstoles no tenían pecado. Y por supuesto, la parte más ridícula, tratar de decirnos a nosotros que Samuelito Joaquín no tenía pecados o que Nazón no tiene pecados. Por favor, aquí estamos hablando de una doctrina sumamente ridícula. Termino la exposición leyendo en Romanos capítulo 3. Ya te dije que Pedro dice el justo por los injustos. ¿Qué dice Pablo? Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo dice en el verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Se refiere a los judíos, a los gentiles. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. ¿Quiénes, Pablo? Todos, incluido él. Todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de su boca. Bueno, verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Otra vez aparece el único mediador, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Será Nazón pecador? ¿Será Nazón el mediador entre Dios y los hombres? ¿O él necesita arrepentirse de sus cochinos pecados? La Biblia dice que todos pecaron, pero pregúntale a uno de los engañados de la luz del mundo que si Nazón es pecador, te van a decir, no, el siervo de Dios no tiene pecado porque fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice que todos pecaron. No, pero lo dice por humildad. No, la verdad es que todos los hijos de los hombres, judíos y gentiles, hemos pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues necesitas un salvador, un mediador, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Toda persona, y aún un niño que te hable de Cristo, si recibes a ese niño, recibes a Cristo, y al recibir a Cristo, recibes al que envió a Cristo.
Bueno, vamos a partir la pantalla. A ver, hermano Jesús Ornelas, voy a invitarte para que comentes. No, parece que Jesús Ornelas ya se nos fue de la emisión. A ver, ¿dónde está Jesús Ornelas? Por acá. Gloria a Dios, buen tema, dice un hermano. Saludos, pastor, se escucha eco en el sonido, buen tema. Isaac Ortiz, Evelyn Parra, amén, hermano. El único que debemos poner nuestra fe, único en quien debemos poner nuestra fe es Dios, no hay otro. Gracias, hermanos, por estar acá escuchando el tema. Quería yo invitar a mi hermano Jesús Ornelas, pero parece que no está. Ah, no, sí está. Vamos a ver si lo puedo invitar. A ver, hermano Chuy. Mándame una solicitud, Chuy, porque no hay cómo invitarte Aquí está. Vamos a agregar a Chuy. No se puede invitar. Si está Jesús Ornelas por ahí, pues mándame una solicitud. Entre tanto, termino el tema. No puedes usar una frase: el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, para decir que los 12 apóstoles eran mediadores entre Dios y los hombres, porque también esa frase se la dijeron a los 70, se la dijeron a un niño. Número 2, ninguno de los 12 apóstoles en la Biblia se puso a sí mismo como un mediador indispensable para la salvación. Todos señalaron al único mediador entre Dios y los hombres. Y ahí está la respuesta de este fervor enfermizo, y yo pudiera decir hasta asqueroso, de llorarle a un hombre y ¡ay, ahí viene! ¡Ah! Fíjese que la gente no es tonta, simple y sencillamente la han engañado. Usted y yo, que no estamos dentro de la secta de la luz del mundo, nos da asco creer que uno de estos mexicanitos es el mediador entre Dios y los hombres, y nos da risa, pero en la mente de la gente que está allá adentro, por cuanto ellos creyeron que esa dinastía de la familia Joaquín son los que les dan la salvación, por eso ellos fervorosamente lloran y tiemblan y se van a los extremos, a extremos que ahorita las autoridades están investigando en Estados Unidos, y que el lunes se define una parte del juicio. Y estos señores llegan a ser una especie de semidioses porque convencieron a sus seguidores que ellos son el contacto con la divinidad, y fuera de ellos no puedes tener contacto con Cristo. Este es un gran engaño, esta es una gran mentira. Y termino el video porque nuestro hermano Chuy no pude agregarlo al video. Vamos a hacer otro intento, y si no, entonces lo invitamos en otra ocasión. Invitarlo a tu video en vivo. A ver, ahí estamos agregando a nuestro hermano Jesús Ornelas. Esperemos que responda a la invitación para hacer un final comentario sobre este engaño de usar frases que se aplicaron a los 70 y las utilizan estos engañadores para y hacerlos casi como semidioses, ¿no? Está un poquito oscuro, Shui, pero te escuchamos, hermano. Ahorita nos movemos a un lugar más claro.
¿Cómo están mis hermanos? Que Dios les bendiga a todos. Y haz un comentario. Hermanos, ¿y ahí me veo bien? Ahí está. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal mis hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Pastor, pues la verdad es de que a la luz de la palabra, siempre la verdad va a salir a flote, es lo que hemos estado viendo. Es increíble cómo es la manera en la que tuercen todas las escrituras estos pseudoapóstoles y sus achichincles, mi hermano, es increíble. Porque mire, pastor, conforme vamos conociendo más esta secta, conforme vamos entrándonos más en este tema, nos sorprendemos cada vez más. Pensamos que ya tocaron fondo y no, tocan fondo y siguen cavando. Entonces, es increíble, por ejemplo, la otra vez que usted subió un video donde se ve claramente y decía una persona, y escuchen bien lo que vamos a decir, lo que dice aquí la escritura de nuestro hermano Joaquín. Y un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Y miren la bomba que vamos a decir ahorita. ¿Cuál bomba? No es ninguna bomba, es una herejía lo que está diciendo. ¿Y cuál es la herejía? Pues es muy clara. Dice, ¿cómo le llama la escritura a nuestro hermano Joaquín? Dios fuerte. Y es decir, mi hermano, la escritura, de hecho, la luz del mundo, estaba yo averiguando cada vez más adentro, no lo dice tal cual, pero ellos no creen en Jesucristo como Hijo de Dios y Dios mismo. No lo creen así, no creen que Jesucristo sea Dios. No creen en la divinidad de Dios. Haga de cuenta que para ellos Jesucristo es como, por decirlo así, la deidad o el apóstol en turno, que a su vez la heredó a los 12 apóstoles, que a la vez se vino a restaurar la iglesia en aquel Eusebio Joaquín, perdón, en aquel señor Eusebio, que después se cambia el nombre de Eusebio Aarón, y que iba a ser notorio su nombre en las naciones. Pero es decir, usted bien lo dice, para ellos sus apóstoles son semidioses. Sí, sí son semidioses, o sea, usted que nos está escuchando, créalo tal cual. Ellos creen que sus apóstoles son semidioses. Los equiparan al nivel de Jesucristo. Es No, algo totalmente... y Shui dicen que no tienen pecado. No. Yo he estado platicando con algunos de ellos y me ha llamado la atención esto, que me han dicho que no, que respecto a este tema de que ahorita está detenido de sí, me dice, no, mira, no puede haber pecado porque él es un hombre de Dios, él es un hijo de Dios. O sea, casi como si viniera la deidad, estuviera corporalmente toda la plenitud de la deidad, como en Colosenses, pero ahora en su pseudoapóstol. Y dice, y si hubiese pecado, algunos de ellos, y por ahí tengo el tema, y si hubiese pecado, cuenta como pecado porque la culpa es básicamente de las mujeres, no tanto del apóstol. Usted hágame el favor, ¿a qué nivel llegan? Y a lo mejor eso que estoy diciendo, mi hermano, va a sonar muy escandaloso, pero pues a las pruebas me remito, dicen por ahí. Entonces, es totalmente vergonzoso. A veces ya la pena ajena no me alcanza, pastor, honestamente. La pena ajena a veces no me alcanza. De cómo van por los incautos. Van por los incautos, van por aquellos hermanos, o más bien personas de a pie, que no conocen nada respecto a la palabra de Dios, nada respecto a las doctrinas, y que nunca le han dado una ojeada a la Biblia para poder hacer esos engaños tan crueles que hacen, dándole estas deidades, estos títulos y estas cosas que solamente son dignas de Jesucristo, o que son para todas las personas, pero las terminan poniendo en unos cuantos. Es Fíjate, Shui, increíble. el tema ese de que ellos no son pecadores, que porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, cuando les muestras pasajes donde Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ah, no, lo decía por humildad. En realidad no era pecador. Cuando No, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y el único que te justifica gratuitamente es Jesucristo, él mismo se pone
Y es que ellos no van a aceptar que ellos eran necesitados del mediador verdadero, sino que los quieren elevar a ultranza como mediadores, y por eso no te aceptan el dato de que Pedro era pecador, Pablo era pecador, necesitado de un mediador. Y luego me da mucha tristeza, Chuy, escuchar el extremo, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona si Pedro era pecador, si Pablo era pecador, una persona que no esté intoxicada con la doctrina luz mundana, te dice, hombre, hasta la pregunta es necia, por supuesto que era pecador, pues era, digo, todos pecaron, estamos destituidos. El único que no pecó es Cristo. Cualquier persona Así es. sabe eso. Amén. Pero los que están dentro de la doctrina luz del mundo, les preguntas, ¿tu líder es pecador? ¿Está sujeto al pecado? Ah, mira, déjame explicarte, él viene desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no se quedan pasmados con una pregunta que cualquier persona sana te dice, por supuesto que era pecador, hombre, pues ¿para qué me haces esa Así es, pregunta? sí. Pero Así luego es. el otro punto, Chuy, cuando hablamos ya de las fallas de estos líderes, fallas de delitos sexuales, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar de un caso hipotético. Mira, las acusaciones no son hipotéticas, son denuncias reales. Pero hablemos de que hipotéticamente se comprobaran. Ellos van a decir, no, pues sí, probablemente fallaron en algo, pero ellos de todos modos son inmaculados, porque son los mediadores. O sea, en el concepto de ellos, el varón de Dios puede pecar y a la vez no está pecando. Y es que, fíjate que, hermano, que lamentablemente ellos tienden mucho a polarizar toda la información. Es decir, tienen una versión oficial y sin embargo mantienen otras. Por ejemplo, si llegase en el caso hipotético de demostrarle que estas acusaciones de índole sexual son verdaderas, van a decir desde que las pruebas fueron truqueadas porque la tecnología ha avanzado, y ya me lo han dicho, es que la tecnología ya ha avanzado y pueden hacer videos, y pueden hacer pantallazos, y pueden hacer audios, y pueden para truquear y así decir que el apóstol de Jesucristo ha caído y ha fallado y ha caído en pecado. Esa es una. Dos, pero si hubiese pecado, pues abogado tiene para con el Padre. Además, él es apóstol, él es el pontífice, vaya, él es el actual mediador. Entonces, van a sacar textos sacados de contextos, como siempre, de la escritura. ¿Para qué? Para justificar a Nazón Joaquín, incluso como ya lo hemos visto que dicen, bueno, Pablo estuvo también en la cárcel, Pedro también. Pues sí, pero ellos por predicar el evangelio, no por andar toqueteando niñas. Entonces, son cosas realmente ridículas la defensa la que hacen. Yo honestamente, no sé cuántos de ellos tengan la humildad de reconocer y ver las fallas que tienen, porque yo me fijo que se van por ejemplo del grupo, se van un tiempo, duran hasta 7, 10 días fuera del grupo, luego regresan y ya regresan como con nueva información o la versión oficial. Y, o sea, son cosas así. Incluso hay una cacería de brujas ahorita muy fuerte entre los mismos miembros de la Luz del Mundo, viendo quién fue el que filtró información, haciéndose pasar por personas, clonando cuentas. O sea, están haciendo un revuelo que lejos de verse como hermanos y cristianos parece cueva de pecadores, mi hermano. Y es que, mire, estamos de acuerdo que todos cometemos pecados y que todos somos pecadores. Esa es la palabra de Dios, que no hay justo ni uno. Pero aquí la cosa es de que un cristiano genuino, un cristiano verdadero, tiene que estar a los pies de Cristo, nada más, y pidiendo al Señor porque el Señor sea quien lo transforme día con día, que vaya dejando sus cargas, que vaya dejando sus pecados, que vaya renovando este hombre cada día y ser una mejor y mejor persona, primeramente para Dios y después para con el prójimo.
Pero esas personas, si usted se fija, pastor, tienden mucho a, si alguien hace una acusación o si alguien cae o algo así, lejos de tratar de redimir al caído y aceptar que ha caído, tratan de desameritar a aquella persona que está haciendo la acusación. Nótese algo, yo sé que a usted no le gusta tanto hablar por usted, mi hermano, porque usted deja pues, que el río suene, ¿verdad? Pero no, usted lo deja así tal cual, porque pues, ay, y cómo, de veras que usted lo deja tal cual y cómo el Señor le ha hecho justicia, pastor. Cada vez que le hacen una acusación, usted ve cómo van cayendo como mosquitos, pobrecitos. Es muy duro, Pero es muy duro es muy la duro, forma de sí. pensar de ellos, Chuy. Mira, para ser honestos, hay videos de ellos donde acusan a los curas pederastas y que mira los representantes de Dios, lo que andan haciendo, ¿dónde vas a poner tu fe? Ahora que les tocó ahora el golpe a ellos, pues ahora sí lo vayan de misericordia y Y dicen así se hace, que no puede ser. como con el señor Becerra, es a lo que iba, pastor. Con este señor que es el que lo acusa, el señor de apellido Becerra, ¿cómo están sobre él? Es que es católico y es este, es el otro, él lo está persiguiendo y que, o sea, no están viendo si verdaderamente Nazón Joaquín es inocente o no, y sobre todo nos concentramos mucho en ellos. Si las chicas que lo rodeaban y que lo acompañaban para todos lados también son inocentes, porque eso también usted lo viene tocando desde otros videos. Todos hablamos de Nazón Joaquín, pero ¿y las otras mujeres que lo rodeaban? ¿Por qué nadie habla de ellas? Sí, es incongruente. La verdad de la Biblia es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para mí, la caída de Nazón Joaquín es la caída de un líder religioso. Para ellos, Chuy, ha caído el mediador, el Ha caído salvador, su el Dios. punto de contacto para su salvación. Por eso Así es. hay un escándalo grandísimo en la iglesia. Yo no me asusto de un cura pederasta, de un pastor violador, donde quiera hay problemas. El asunto con ellos es que está trastocando su doctrina, porque imagínate tú, que de Jesucristo se dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero si Sí. el supuesto contacto único y autorizado en la tierra va a resultar ser un violador, un pederasta, imagínate tú, la doctrina se vino abajo. No, y déjeme le cuento, del segundo apóstol, el señor Samuel Joaquín. Samuel, cuando ya estaba muy enfermo, dijo que él estaba enfermo por cargar el pecado del mundo. O ¿Cómo es sea, posible? es algo increíble. O sea, dijo, yo estoy enfermo porque estoy cargando el pecado del mundo, estoy cargando el pecado, incluso básicamente le echó la culpa a sus seguidores, estoy cargando el pecado de todos ustedes, porque para ellos él es la puerta, o sea, él es la puerta al cielo, o sea, a la vida eterna. Entonces es algo totalmente hereje, increíble, que no tiene No, Biblia ahí para ya, sustentarlo, fíjate que no lo me tiene. dejaste sofocado con eso que dices. Pues No, esa es una, oye, ese es un galvanzo de 50 libras, sí, 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 definitivamente. sí, es algo increíble. Yo también cuando lo vi, lamentablemente, entre tanta información que de repente hay y luego estoy en varios temas, algunos que sirven mi cuenta, pues ven que sigo varios temas y esta fracción donde está este señor, ese señor Samuel Joaquín diciendo tal barbaridad, se me perdió y después en otro video que se llama Cinco cosas que no sabías de la luz del mundo, que por ahí anda circulando, creo que el punto número 3 hablaba de eso. Decía Samuel Joaquín sostenía, o sea, ya otro video, sostenía que él estaba enfermo por cargar el pecado del mundo y hágame usted el bendito favor, ¿eh? Entonces, es increíble cómo ahora resulta, teniendo Biblia y teniendo la palabra de Dios, el bestseller de todos los tiempos, que es la Biblia, no pueden ojearla y darse cuenta que el único mediador, que el único que cargó todos nuestros pecados y el que hizo la orden según Melquisedec es Jesucristo nuestro Señor. Él es el sacerdote desde ahora y para siempre.
Pues se hizo un sacrificio nada más. Muy Entonces, bien, ¿cómo? Chuy. No, es increíble esto. Es increíble. Gracias, Chuy, por el comentario. Despídete de la audiencia. A ver si en el próximo tema te invito para que también nos ayudes con los comentarios. ¿Cómo está la familia por allá? Estamos todos bien, aguantando mucho calor, como puede ver. Es así es este estado. Pero bueno, bendiciones para todos. Un gusto, como siempre, saludarles. Gracias por acompañarnos siempre en todos los videos, en todas las publicaciones, por estar aportando al grupo. Y pues bendiciones para todos, pastor. Gracias, un gusto siempre saludarlo y estar aquí con usted. Igualmente, Chuy. Saludos a la familia. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye, bye.